Bienvenidos todos, estimados alumnos y alumnas. Estamos aquí con un nuevo seminario de dinámica, especialmente dedicado no solo para los amantes de los videos en 3D, sino también para aquellos que están estudiando estos importantes capítulos que son velocidad y aceleración, tanto en coordenadas cilíndricas como esféricas, que como sabemos son un poco más difíciles de manipular que la correspondiente a coordenadas cartesianas. No olvidar que esto tiene muchas aplicaciones en la ingeniería. Los mecatrónicos, por ejemplo, cuando tengan que programar un robot, un brazo robótico, cuando escriban los códigos o los programas, van a tener que utilizar coordenadas cilíndricas o esféricas para poder indicar las posiciones en las cuales se moverá nuestro dispositivo automático. Estamos. Pero eso se verá mucho más adelante. Hay muchas aplicaciones y eso es lo que lo hace interesante. Pasemos a nuestro primer problema del día. Nos dicen así: este aspersor de agua rota con una rapidez angular constante de 6 radianes por segundo respecto al eje Z. La rapidez del agua respecto al tubo curvo OA es 7.5 pies por segundo. Calcule las magnitudes de los vectores de velocidad y aceleración del agua justo abajo del inyector en A. ¿De acuerdo? Acá tenemos la grafiquita. Interesante problema del texto de nuestro amigo Pittel. Pasemos a la solución respectiva. Y según los datos que nos suministran, tenemos aquí velocidad angular para este aspersor de 6 radianes por segundo, ¿cierto? Velocidad del agua respecto al tubo de 7.5 pies por segundo. El radio, además de este arco, que es de 18 pulgadas, nos piden la velocidad del agua y la aceleración de la misma justo debajo de este inyector, es decir, en un punto donde una gota de agua se encuentra a punto de salir. Estamos. Si nosotros queremos resolver este problema en coordenadas cartesianas, va a ser sumamente complicado, ¿de acuerdo? Este es un caso específico de velocidad y aceleración en coordenadas cilíndricas. Acá te pongo las expresiones a modo de repaso para que las tengas siempre presentes, ¿de acuerdo? Si te parecen largas, se van a ir reduciendo, aunque no necesariamente, ¿no? Según el problema y los datos de los que dispongamos. Pero vamos a este caso particular. Como te decía, nosotros trataremos al agua o la analizaremos como si fuera una pequeña partícula que se encuentra a punto de salir. Estamos. Nos hacemos espacio colocando aquí la gráfica, nuestro sistema coordenado cartesiano de referencia con el origen situado en el punto de cruce de la curva y la parte recta de nuestro aspersor. ¿De acuerdo? Y aquí me estoy trayendo los datos que considero más importantes para este momento. 1 y 2 respectivamente. Ahora voy a hacer un corte de manera de que pueda visualizarse mejor, porque este arco, si observas, se encuentra en este plano, ¿cierto? ZX. Es decir, desde aquí voy a ver esa curva que se encuentra formando la trayectoria de nuestra gota de agua. Este es el radio. Y estoy trazando aquí un vector posición para nuestra gota que se encuentra justo debajo del punto A. Este es el ángulo alfa de 60 grados, de acuerdo, es para el instante, y la altura Z a la cual se encuentra la proyección del punto A sobre el eje vertical. Ese radio de 18 pulgadas podemos expresarlo en pies, ya que a esta unidad se encuentra expresada la velocidad, más sencillo. Este alfa, como hemos dicho, es 60 grados, ¿no? Ahora vamos a la geometría
para poder deducir la posición de nuestra gota de agua. ¿De acuerdo? Normalmente en estos problemas nos suelen dar una ley de movimiento respecto a las posiciones y simplemente nosotros derivamos, pero ahora no nos la dan. De modo de que el problema será un poco más complicado en ese sentido. Tenemos que apelar a nuestros conocimientos geométricos. ¿De acuerdo? Quiero la posición radial de nuestra gota de agua, la cual es, según nuestros conocimientos de trigonometría, así, ¿cierto? La proyección seno del radio del arco curvo. Derivo miembro a miembro con respecto al tiempo y me quedaría esto. ¿Qué es este alfa punto? O la derivada de alfa con respecto al tiempo. Es simplemente la velocidad angular de nuestra gota de agua, la cual es constante. ¿Cierto o no? Es decir, la velocidad del agua respecto al tubo sobre el radio. Esto es 5 rad por segundo. Listo. Ambos datos, tanto teta punto como alfa punto, es decir, las velocidades angulares, son constantes. ¿Qué podemos concluir entonces? Que no va a existir este teta segundo, que sería la aceleración angular. Vuelvo a aplicar derivación y dado que ese alfa punto es constante, se eliminaría y nos quedaría el término mucho más sencillo. Observas. Ahora vamos con la posición z. ¿De acuerdo? Según nuestra geometría o nuestra trigonometría sería así. Luego, derivando esta expresión con respecto al tiempo, tendríamos lo siguiente, ¿cierto? Y la segunda derivada sería así. Acuérdate de que esta aceleración angular no existe, eliminado. Bien, entonces solamente me queda evaluar estas dos expresiones reemplazando estas otras que he reducido, pero de manera un poco más simplificada, un poquito más ordenadita. Lo vamos a poner así, mejor, ¿verdad? Aquí hemos ordenado nuestras expresiones deducidas de manera de que nosotros podemos reemplazar acá nuestros datos y simplemente evaluar. Acá tenemos velocidad con su módulo respectivo en pies por segundo y la aceleración con su módulo respectivo, que es lo que nos piden. ¿Estamos? Bien, con esto hemos respondido nuestro primer problema. Pasaremos ahora a un nuevo problema. Algo de nuestro amigo Rayleigh Sturge. Y nos dicen así. La grúa de la figura 13.142 gira en torno al eje CD con celeridad angular constante omega y al mismo tiempo el aguilón AB de 20 metros de largo desciende a la razón constante de 3 radianes por minuto. Determinar la celeridad de rotación máxima omega para la cual la aceleración del punto B no supere los 0.25 metros por segundo al cuadrado cuando phi sea 30 grados. ¿De acuerdo? De repente, ya más de uno se ha dado cuenta en qué es lo que vamos a trabajar. Primeramente tenemos aquí los datos, ¿cierto? Nos dan AB, este radio es constante. No nos dicen de que esté cambiando el largo de este brazo o el aguilón de la grúa. Esta es la velocidad azimutal, la velocidad con la que está cambiando el ángulo con la vertical. Es decir, 1 sobre 20 rad por segundo. Esta es la velocidad con la que gira la grúa sobre el eje CD, que no la conocemos, ¿cierto? Pero tiene que ser la máxima de manera que la aceleración no supere esta magnitud. Y además, el ángulo en cuestión, el azimutal, tiene que ser de 30 grados. Bueno, entonces mira, estamos trabajando con dos ángulos y dos velocidades angulares, ¿cierto? Luego, debemos trabajar con las famosas coordenadas esféricas, ¿de acuerdo? Es decir, requeriremos del vector aceleración en coordenadas esféricas. ¿Te acuerdas de la expresión?
Bueno, si no la recuerdas, aquí la tienes. Yo sé que puedo crearte un trauma emocional con esta expresión, pero la idea es reducirla de manera de que sea mucho más práctica y manejable, ¿de acuerdo? Es decir, adaptarla a los requerimientos que no necesariamente son complejos. Estamos. Mira cómo la vamos a reducir. Ya que este R es constante, no tendremos segunda derivada de R. No tenemos aceleración angular de la grúa, ¿cierto? No tenemos primera velocidad de R, ¿de acuerdo? Es decir, para nada está cambiando el radio o el largo de este brazo. Tampoco tenemos aceleración azimutal y estamos así eliminando todos los términos que nos resultan innecesarios para finalmente tener una expresión, si no más fácil, por lo menos un poquito más reducida, ¿cierto? Con respecto a la anterior. No tenemos que deducir ley de movimiento alguna, sino simplemente acá reemplazar nuestros datos. ¿De acuerdo? Todo se hace más sencillo. ¿Y luego qué? Nosotros no tenemos vector aceleración sino módulo, ¿cierto? Entonces debemos trabajar con el módulo de esto y nos va a quedar acá una ecuación bicuadrática, ¿cierto? Este a cuadrado será 0.25 al cuadrado. ¿Estamos? Para luego resolver y tener como solución válida única este valorcito de acá, que satisface completamente esta condición. ¿De acuerdo? Bien, espero que te haya parecido sencillo y sobre todo te ayude a observar cómo es que se trabaja con esta expresión, sea aceleración o velocidad, que es mucho más sencilla en lo que es coordenadas esféricas. Pasaremos a un nuevo problema, algo de nuestro amigo Miriam Kreitz, y nos dicen así: la partícula P se desplaza hacia abajo por la trayectoria espiral que se envuelve alrededor de la superficie de un cono circular recto de radio base B minúscula y altura H minúscula. El ángulo gamma entre la tangente a la curva en cualquier punto y una tangente horizontal al cono en este punto es constante. También se controla el movimiento de la partícula para que θ punto, es decir, la velocidad angular con respecto al eje Z, sea constante, θ punto constante. Determinar la expresión para la aceleración radial a sub r de la partícula para cualquier valor de θ, ¿de acuerdo? Es decir, trabajaremos aquí en forma algebraica. Tenemos acá también la respuesta con fines comparativos y sin más preámbulos pasamos a la solución respectiva. ¿De acuerdo? Mira, acá tenemos el gráfico. Si no lo ves bien, acá lo estamos haciendo un poquito más grande. Ahora la pregunta: ¿trabajaré en coordenadas esféricas o cilíndricas? Para responderte únicamente basta saber cuántos ángulos tenemos. Mira, solamente θ, ¿no? No nos están variando el ángulo con respecto a la vertical, de modo que podemos trabajar tranquilamente con nuestras coordenadas cilíndricas. Y de esas coordenadas cilíndricas solamente nos piden una componente de la aceleración, la radial. Acá tenemos la fórmula, a esto le estoy llamando 1. Y a fin sobre todo de que no te me marees, estoy trazando aquí un plano que es tangente al cono, ¿de acuerdo? A lo largo de una generatriz que es precisamente la que coincide con el punto P. Estamos. Ahí voy a trazar los otros datos que me están faltando. Me dicen, esta es una tangente a la horizontal, ¿de acuerdo? Paralela al eje X, como estás viendo, porque el plano se encuentra en dirección paralela al eje X. Y esta es una tangente a la trayectoria del cono, ¿de acuerdo? Ambas se encuentran formando un ángulo gamma, según me están diciendo en el problema, ¿de acuerdo? Ahora voy a ver este triángulo rectángulo, o son dos triángulos rectángulos, la posición de P en el cono, ¿de acuerdo? ¿Ves? Aquí estaría el punto P, la altura H del cono, y el radio R
posición. A esta altura variable le estoy llamando Z, al igual que en el primer problema. Y según tus vastos conocimientos de geometría, acá puede haber una congruencia, ¿cierto? Pero lo que verdaderamente me sirve es esto de acá. Ese ángulo beta es la tangente inversa de estos dos lados. Acá lo tenemos, le estoy llamando asterisco. Ahora quiero tomar elementos diferenciales de la trayectoria para poder encontrar la ley de movimiento, ¿cierto? Porque mira, acá no tengo R y esta ley al parecer no me ayuda de mucho, ya que no conozco Z. ¿Sí o no? Necesito trabajar por el otro lado. Entonces voy aquí. ¿Ves? Me estoy llevando al plano, al papel, estos vectores que he trazado. Ahora quiero proyectarlos del siguiente modo. Esta es la componente circunferencial de la trayectoria. Observas, esto es radio por ángulo, ¿no? Es la componente que va a lo largo de la curva. ¿Estamos? Y esta sería la componente vertical que va a lo largo de la generatriz del cono. Ya lo tenemos. Son elementos diferenciales, como te digo. Esto puedo decir, ¿no? Y para el ángulo beta, algo similar. ¿Por qué diablos estoy considerando esto negativo? Porque el R está disminuyendo. ¿De acuerdo? A estas expresiones le estoy llamando A y B. Listo. Voy a reemplazar A en la expresión B. Así. Observas. A esto le llamo C. Y te das cuenta de que solamente me queda integrar, ¿cierto? Porque ya tengo separados las dos variables que tengo aquí como datos, tanto R como el ángulo θ. ¿De acuerdo? R se va a integrar, como me están diciendo, desde el radio inicial, que es B, que va disminuyendo hasta un radio R minúscula. Y θ se está integrando desde 0, medido desde el eje X, hasta un ángulo que no conocemos. Listo. Pero acá necesitamos espacio. Vamos a poner esto un poco más bonito. Ya no necesitamos la gráfica porque tenemos nuestras expresiones. Solamente voy a quedarme con lo que realmente necesito. Esto de acá. Mejor, ¿no? ¿Ves? Ahora esta expresión te dije que la voy a integrar. Ahí la tienes. La he ordenado. Y esto ya es más que nada matemáticas. Logaritmo. ¿Cierto? Y de acá, exponencial. A esto le llamo D. Y mira, ya tengo acá mi ley de movimiento. Necesito la segunda derivada, ¿cierto? Y eso es lo que voy a efectuar en este momentito. Aquí lo tenemos. A esta expresión le estoy llamando E. Y listo, mira, ya tengo R y R segunda, ¿cierto? Puedo nada más reemplazar estas dos expresiones, D y E, en esta ecuación 1. Y desde luego, como me piden módulo, debo tomar módulo o trabajar acá con el coeficiente, ya que esto es un vector unitario. Esto tendría, ¿cierto? Esto es lo que deduje a este costado, beta, tangente inversa, ¿cierto? De B sobre H. Y nuestra aceleración radial. Bien, espero que hayas comprendido, que te sea de mucha utilidad este pequeño seminario. No dudes en contactar conmigo si es que deseas clases particulares. Acá tienes el teléfono, el WhatsApp y el respectivo correo electrónico. Conmigo será hasta una próxima oportunidad.